Empecemos con las funciones de los citotecnólogos. Los citotecnólogos desempeñan funciones relacionadas con el procesamiento de los extendidos obtenidos de secreciones y líquidos orgánicos. Este procesamiento consiste en la identificación, la fijación, la coloración, el montaje y la observación al microscopio. Otra de sus funciones es la supervisión de los auxiliares de tinción o del laboratorio citológico, que incluyen actividades como la preparación de soluciones, la utilización del aparataje y la limpieza y mantenimiento del material utilizado. La citología, por un lado, permite examinar grupos celulares de diferentes partes del organismo, convirtiéndola en una herramienta diagnóstica muy importante para el clínico. La recolección de las muestras citológicas es bastante sencilla, económica y segura para el paciente. La citopatología, por otro lado, es la ciencia que estudia las alteraciones morfológicas de las células o grupos celulares que se desprenden de las cavidades o superficies corporales o de las que se obtienen mediante distintos instrumentos o herramientas. Las células obtenidas son tratadas por técnicas citológicas y posteriormente estudiadas mediante microscopio. Pero ¿cómo se obtienen estas muestras? Pues se obtienen a través de diferentes técnicas: raspado, cepillado, punción aspiración con aguja fina, las células contenidas en líquidos corporales, ya sean fisiológicos o patológicos. Hablemos de la obtención de estas muestras. Uno de los principales procedimientos es la citología foliativa, que estudia las células desprendidas de cavidades cerradas como peritoneo, zona pleural, zona raquídea y líquido sinovial, y de estructuras conectadas con el exterior como del aparato respiratorio, el aparato urinario, aparato digestivo y aparato reproductor, así como también de las superficies corporales como las mucosas y la piel. Estas células se obtienen mediante un instrumental forzado, como son los cytobrush o cepillos, mediante raspado o lavado, y por exfoliación por células desprendidas o líquidos de células de fluidos corporales como cefalorraquídeo, ascítico, pleural, sinovial, orina o esputo. En la plataforma de CitoROS-TC tenemos diferentes programas para el análisis microscópico y citomorfológico desde el punto de vista de la citopatología de los diferentes sistemas. En lo que respecta a la obtención de muestras citológicas, también podemos obtenerla a través de punciones. Punción aspiración con aguja fina es el método principal utilizado para el estudio de células a través de punciones, ya sea con aguja fina, con aguja gruesa o con aspiración forzada de lesiones que se encuentran en estructuras sin conexión al exterior. Se realiza mediante un control ecográfico o por palpación con ayuda de un equipo multidisciplinario. En lo que respecta a la preparación de las muestras citológicas, tenemos el método directo, que se emplea cuando la muestra es rica en células y hay poco líquido. Se realizan frotis de manera directa en los portaobjetos, como en los casos de la punción aspiración con aguja fina, los raspados y las improntas. Y el método indirecto, las muestras obtenidas son líquidas, por tanto deben centrifugarse. Se centrifuga entonces la muestra para obtener una pastilla o un sedimento celular. Se realizan los frotis, en estos casos pueden ser orina o los diferentes líquidos corporales. Hay ciertos líquidos que podemos enriquecer desde el punto de vista celular para lograr un precipitado o un sedimento con mayor cantidad celular. Allí podemos entonces analizar las diferentes células y su morfología. Otros territorios orgánicos que se estudian frecuentemente es la piel, la próstata, las vías urinarias, las cavidades orgánicas como la pleura, el peritoneo, el pericardio, el espacio raquídeo o el espacio articular. Los más estudiados, el aparato genital femenino y masculino y el aparato respiratorio. Entre algunos estudios citológicos se destacan la investigación de células atípicas en secreciones líquidas o derrames, investigación en células atípicas después de un raspado o un cepillado en una mucosa o una lesión, en líquido ascítico, en citodiagnóstico después de una citopunción, ya sea en tiroides o en mama,
y el citodiagnóstico de piezas ya quirúrgicas operatorias, un pabellón o fuera de él a través de improntas, y el típico cepillado de cavidad oral. Entre otros tipos de muestras citológicas tenemos las muestras procedentes de líquidos fisiológicos como la sangre, la orina, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural en casos de patología, el líquido prostático y contenidos gástricos. Asimismo, también podemos obtener otros tipos de muestras citológicas procedentes de líquidos o fluidos patológicos, como les mencioné anteriormente, el derrame pleural, el derrame peritoneal, los líquidos procedentes de las ascitis o los lavados esofágicos de estómago, las expectoraciones tipo esputo o ya un contenido quístico previo a una intervención quirúrgica. Los tipos de muestras citológicas también mencionamos las de vital importancia, pero también podemos obtener punciones hepáticas, las punciones de la médula ósea, que también son poco frecuentes, pero sí se pueden realizar. Y bueno, y finalmente las muestras procedentes de frotis de legrados, ¿okay? O de alguna intervención quirúrgica, de piezas operatorias, donde se realiza pues muestras citológicas tipo raspronta o impronta. Y nuestra acostumbrada citología vaginal, la citología exfoliativa. Independientemente del tipo de muestra citológica que vayamos a estudiar, siempre debemos tener en cuenta la calidad de la muestra. Y se deben revisar entonces múltiples factores que debemos evaluar en la fase preanalítica o la fase de toma de muestra. En la fase preanalítica también tenemos el extendido citológico, que dependiendo del tipo de muestra lo va a realizar el médico tratante. Y muy importante, el envío de la muestra al laboratorio. También analizar el procesamiento de la muestra desde el punto de vista de calidad interno en el laboratorio. Para ello, ¿qué condiciones se debe existir para una buena toma de la muestra? Para que se cumplan todos los criterios de calidad de la fase preanalítica para nuestras muestras citológicas, pues debe existir la habilidad y experiencia del personal que la realiza y la utilización del instrumental adecuado, como cepillos, láminas, medios de transporte. Otro aspecto muy importante de la fase preanalítica es la fijación de la muestra. Su principal objetivo es conservar el detalle morfológico de las células en el estado lo más parecido posible a lo que sería una célula en tejido vivo. Esto se consigue con fijadores que deshidratan las células, las inactivan sus enzimas autolíticas, coagulan las proteínas y penetran en las membranas celulares. Esto es un paso indispensable para evitar una extensión deteriorada u oxidada o insuficiente, que no tome bien los colorantes y que no permita una correcta interpretación desde el punto de vista citológico. La fijación debe realizarse de inmediato a la toma de la muestra y la extensión del material citológico debe ser de forma inmediata cuando la preparación aún no se ha secado. No existe el fijador perfecto. Todos causan contracción celular y cada uno actúa con una velocidad diferente, pero el más recomendado es el fijador citológico o citospray. Entre los tipos de fijadores tenemos los fijadores alcohólicos, que son la mayoría de los fijadores usados en citología, están deshidratando las células y coagulando las proteínas. Su mayor ventaja es que son fijadores rápidos y su desventaja es que son volátiles e inflamables. Entre los fijadores alcohólicos tenemos el etanol del 96%, el metanol al 100%, el propanol o isopropílico al 90-96% y la mezcla de alcohol éter 1:1. También tenemos el líquido de Carnoy, que es una mezcla de alcohol etílico puro, cloroformo y ácido acético. El citospray es un fijador en forma de aerosol, es un producto comercial que contiene una mezcla de alcohol isopropílico y una mezcla plástica, el polietilglicol, que es la película protectora de la desecación. En cuanto a la fijación de la muestra, es necesario realizar la fijación rápidamente para evitar el deterioro de las células.
Las muestras ginecológicas generalmente las realiza el personal que toma la muestra, el portaobjeto está debidamente marcado en sus extremos y contiene la muestra de exudado vaginal, exocervix y endocervix. En los casos de muestras procedentes de punción se deben fijar con etanol al 96% previo a la coloración de Papa Nicolau HE. Si se hace una punción in situ, entonces se puede dejar al aire y colorear perfectamente con tinciones rápidas de Giemsa, Disquip o Maura-Giemsa. Con respecto a la fijación de la muestra, materiales líquidos deben enviarse en fresco y procesarse de inmediato o en pocas horas. Se conservará en líquido fijador, un etanol al 50% preferiblemente. En caso de cepillados orofaringeos o esofágicos o bronquiales, se extienden las láminas del cepillado y se fijan con citospray o con etanol al 96% y se envía de forma muy similar a una citología ginecológica. En el caso de jeringas y tubos, deben también procesarse rápidamente si no se fijan. Si se van a procesar después de las 12 horas, se puede agregar etanol a un 50%. Y si es de contenido amático, se puede tomar en cuenta la inclusión de anticoagulantes o utilizar tubos con heparina para evitar la coagulación de la muestra. Muy importante acompañar todas estas muestras con la hoja de información clínica o la hoja de solicitud de estudio citológico. La misma debe contener la información pertinente, los datos del paciente, la enfermedad objeto de estudio y el diagnóstico presuntivo. En general, debe incluir todos los datos de la documentación clínica, el centro o el servicio de procedencia, el nombre, la edad, el sexo y la edad de la paciente. Debe tener el origen del material, debe indicar su método de recolección, asimismo como un resumen breve de la historia clínica, la sugerencia diagnóstica, el tratamiento realizado y alguna información complementaria como estudios citológicos o anatomopatológicos previos. Entre las técnicas de coloración tenemos que el objetivo es la visualización óptima y adecuada de las células, permite la diferenciación de los diferentes constituyentes celulares y permite entonces destacar lo más posible de la estructura nuclear, ya sea el núcleo, el citoplasma, si es eosinófilo o basófilo, o independientemente si estamos buscando algo en específico, utilizar la técnica de coloración correcta. Generalmente los colorantes más utilizados, la hematoxilina, la eosina, el orangel, la fucsina, el verde luz, el PACMAR. Todas estas características de coloración van a teñir las células para su interpretación citológica. Todas estas muestras tienden a decolorarse mínimamente con el transcurrir del tiempo. La tinción de Papa Nicolau es la tinción creada por el Dr. George Papa Nicolau, que hoy en día lleva su nombre. Ha sufrido algunas modificaciones dependiendo del país y el centro médico que las utiliza, pero está basado en una coloración tricrómica. Generalmente es usada ampliamente a nivel mundial para el diagnóstico vaginal, cervical y de los diferentes fluidos corporales. Aquí un ejemplo de una coloración de Papa Nicolau en células superficiales. Y en Venezuela tenemos la variación de la coloración de Papa Nicolau, la que denominamos PACMAR, propia del Dr. Arfilio Martínez. Esta coloración da como resultado núcleos celulares en tonos azules y citoplasmas naranjas, rosados o azules. La importancia de la tinción en citología es bastante importante, la calidad de la tinción del núcleo, ya que es el que nos va a marcar la distinción de las células benignas y malignas. Generalmente el estudio citológico se basa en la morfología nuclear y asimismo la tinción del citoplasma nos proporciona una información adicional con respecto al origen y la maduración celular. Hasta lo más difícil se puede decir de manera simple, pero es difícil. Y hasta lo más simple se puede decir de forma difícil y es fácil. Así que te invito a que revises el catálogo de todos nuestros programas. Tienen una amplia variedad de cursos que puedes realizar totalmente en línea en la página web www.citorostc.com
y así podrás actualizarte y mantenerte informado de las últimas tendencias en el área o el servicio de anatomía patológica. Tenemos cursos desde citopatología, histopatología y laboratorio clínico. No olvides seguirnos en las redes sociales como @citorostc. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.